Bueno, para empezar la clase del día de hoy, vamos a... Disculpe. Para empezar la clase del día de hoy, vamos a responder unas pequeñas preguntas, ¿ya? Que es el resumen de lo que hemos visto la semana pasada. Les comparto la pantalla. Esas son las preguntitas. Vamos a tener 10 minutitos. 10 minutitos para responder todas ellas y luego vamos a participar, ¿ya? Según las preguntas que tenemos ahí. Por favor, si tienen alguna inquietud respecto a las preguntas, me la hacen conocer. En 10 minutitos, por favor, empezamos con la ronda de preguntas. Entonces, para que las realicen, por favor, las analicen, que en 10 minutitos empiezo a preguntar cuáles serían sus respuestas. Por favor, si tienen alguna duda, también pueden utilizar el chat para poderles ayudar.
Muy bien, estimados, se acabó los 10 minutos. Por favor, las personas que me puedan ayudar encendiendo sus cámaras, créanme que me ayudarían bastante. Vamos a proceder a responder las preguntitas, ¿ya? Vamos con Carmen. Carmen, por favor, ¿nos podrías ayudar con la primera pregunta? Diferencia entre un medicamento y una droga. Los medicamentos son sustancias que se utilizan o se administran con el objetivo de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas del organismo. Y la droga es la sustancia química que modifica la función. Muy bien, perfecto. Eso lo tenemos bien claro, ¿no? La diferencia entre un medicamento y una droga. El medicamento cura y la droga modifica o hace un cambio a nivel fisiológico. ¿Ya? Por favor, Karen Guamán, ¿nos podrías ayudar qué es un principio activo? Karen, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Nos puedes ayudar, por favor, con qué es un principio activo? Un principio activo es una sustancia activa o componente activo que compone todos los medicamentos. Que tienen todos los medicamentos, ¿ok? Que va a ejercer el efecto que necesitamos, ¿ya? Lo tenemos claro a ese término. No hay ninguna duda respecto a él, ¿verdad? Por el momento, ¿no? Ya, perfecto. Por favor, Angie, ¿nos puedes ayudar con un ejemplo de formas farmacéuticas sólidas? Un ejemplo sería, licenciada, las cápsulas y los polvos. Muy bien. ¿Cuáles son las cápsulas? O sea, ¿cuál es la estructura en sí de una cápsula? ¿Es dura, es blanda? Su estructura es blanda, es media gelatinosa y es como más accesible para que una persona se la tome. Muy bien. Estamos claros en ello, ¿no? ¿Y los polvos? Los polvos son aquellos que vienen en sobrecitos que son para diluirlos en agua. Muy bien, para ser diluidos en agua. Ujú. Muchas gracias. Christopher Woman, por favor. ¿Nos puedes ayudar entre la diferencia de un jarabe y una suspensión? Buenas noches, licenciada. El jarabe viene en una forma líquida que viene ya preparada solo para administrarle al paciente por vía oral. Ya. Y la suspensión es la que viene en forma de polvo sólido, en forma farmacéutica sólida, que son los polvos que se necesitan diluir con agua para poderle administrar al paciente. Ya, muy bien. ¿Había una diferencia más que tenía solo el jarabe? Tal vez lo recuerdas. No. Contenía azúcar, ¿ya? El jarabe casi la mayoría de jarabes contiene azúcar. Solamente ahorita en los que son para pacientes diabéticos están utilizando stevia o sin azúcar, pero la mayoría de jarabes son de sabor agradable porque le ponen azúcar, ¿ya? Eso es un Ya. jarabe. Muy bien. Vamos con... Permítanme. Mari Guamán, ¿nos puedes ayudar por favor con la última pregunta?
¿Cómo reconocer un medicamento original? ¿Qué debe tener? Cuando el medicamento es original, es en el sello y en la parte de adelante cuando es clara y el que no es original, se ve que es oscura, es blanca. Ya, ¿qué más tenemos que darnos cuenta? ¿Son puntos específicos que debe tener todo medicamento? El sello, la fecha de caducidad, Muy bien. el lote donde dice un código Ya. y Te pongo la pollita para que puedas ver. ¿Qué más necesitamos ver? el nombre que tiene específico y el Algo muy importante que te estás olvidando, que lo tenemos aquí. las barras. No, el registro sanitario. ¿Ya? Tomemos en cuenta que el registro sanitario es lo que permite que un medicamento tenga el permiso para ser distribuido o vendido a nivel de Ecuador, el registro sanitario autorizado por el Ecuador. ¿Ya? Entonces recordemos bien esto. Un original que debemos tener en cuenta, el nombre, si es genérico o comercial, ya debemos tener en cuenta la distribuidora, la casa, la fábrica de donde viene, la casa comercial de donde viene, que en este caso es de la Santé. La presentación en la que viene, que aquí dice tabletas, ¿cuántas vienen en esta cajita? Ya va a tener un PVP, los medicamentos van a tener un PVP. En la parte de atrás va a tener contraindicaciones, ¿ya? Y sobre todo el registro sanitario. Y también no nos olvidemos la vía de administración. Todos los medicamentos tienen que venir con ello, ¿ya? Aparte de ello, la forma de reconocer son los colores específicos que son de cada fábrica, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de la Santé es un amarillo intenso con blanco y azul. Entonces, si estos colores están opacos, tenemos que tener mucho ojo ahí. Seguramente algo de lo que se ve aquí ya no debe ser raro, debe tener otro tipo de letra o algo. Y entonces tenemos que tener mucho en cuenta ello. ¿Estamos claros con un medicamento original? Pero díganme sí o no. ¿O tienen alguna duda o está muy claro? Sí, licenciado. Muy bien, perfecto. Entonces, estamos con la semana pasada, hemos concluido la clase, estamos papelito con ello. Hoy vamos a terminar de hablar de lo que son las normas, la normativa del ARSA, ¿ya? Hoy nos vamos a adentrar un poco más a lo que es almacenamiento, ya a lo que es dispensación, ya que ello es muy necesario para los auxiliares de farmacia o la persona que va a estar en la farmacia, sobre todo en bodega, y también dispensando los medicamentos hacia los pacientes. Ya, vamos con almacenamiento. ¿Qué nos dice el ARSA respecto al almacenamiento? El almacenamiento debe ser en los envases originales, ¿ya? Así sea que quede una sola cápsula, como es en este caso, no puede quedar suelta, ¿ya? Tienen que ser en los envases originales. Al momento de que llegan los proveedores a retirar productos de fechas cortas, a ellos tenemos que devolverles en los cartones originales, ¿ya? Es por ello que algunas veces se nos quedan así los productos. Eso tenemos que tratar de venderlos lo más rápido posible, ¿ya? Y si es que ya se pasa la fecha, lamentablemente esto se va a tener que botar, porque esto ya no sirve. Una vez pasada la fecha, ya no sirve para poder tenerlo y venderlo en una farmacia. Listo. Preparar y limpiar las áreas de almacenamiento. Esas áreas siempre tienen que estar limpias, ya siempre tienen que estar sin polvo. Entonces eso tenemos que estar muy atento.
ya porque los medicamentos se pueden contaminar, sobre todo comer cerca de ellos y cosas al respecto no se puede hacer, ya porque podemos contaminar los diferentes medicamentos. Almacenar en lugares apropiados, siempre el uno detrás del producto viejo, el nuevo detrás del producto viejo. Esa es una regla que la van a utilizar en todo lado. Ya trabajen en un supermercado, trabajen donde trabajen, que sean cosas que se vayan a dañar. Siempre tiene que ir el producto nuevo tras el producto viejo para poder ver incluso las fechas de caducidad y poder vender el producto que está próximo a caducarse. Esa es una norma muy general que todo el mundo debe saber. Licenciada, por eso dan las ofertas que dan. Muchas veces no. Bueno, cuando se habla de medicamentos próximos a caducarse, a nivel de farmacia, no es que se caduca mañana o se caduca en una semana. No, nosotros, lo que trabaja en área de farmacia, los medicamentos próximos a caducarse son con 3, incluso hasta 6 meses de la fecha en que en realidad se caduca. Ya, esos son próximos a caducarse. No es que se va a caducar en una semana. Y por ello también suelen haber muchas promociones que sacan así. Y ustedes van a la fecha, porque muchos se preguntan, entonces este producto ya está prácticamente caducado. Y van a la fecha y ven que en la fecha está para 6 meses, para 3 meses. Es porque en una farmacia eso es un producto ya próximo a caducarse. Entonces hay muchos distribuidores que le venden el producto y no hay cómo devolverlo. Ya no hay devoluciones, hay ciertas restricciones. Entonces en esos momentos tienen que sacar el producto y muchas veces lo hacen por eso en las ofertas. Ya algunas veces, no siempre. Ya otras veces es porque viene en verdad con promoción y porque la distribuidora está sacando nuevo producto, entonces está dando con buen precio y necesitan sacarlo a la venta y se dan las promociones. Ya tenemos varias formas el por qué las promociones de las farmacias. Pero si hablamos de fechas, siempre van a encontrar los productos con 3 o 6 fechas, 6 meses antes de que el producto se caduque en sí. Esos son que nosotros en farmacia los conocemos como fechas cortas, ¿ya? No luz solar y controlar temperaturas. En el área de almacenamiento no puede exponerse a luz solar directa. Y controlar temperaturas, sobre todo cuando son bodegas grandes, donde se almacena, siempre nos piden controlar temperatura y controlar humedad. Eso siempre van a encontrar, sobre todo en lo que son bodegas grandes. Y ahí en las farmacias que tienen bodegas pequeñas, realmente no nos obligan a ello. Pero tenemos otra cierta normativa que nos hacen cumplir. Destinar productos próximos a caducar. En una bodega de farmacia tiene que haber un espacio en los que estén los productos próximos a caducarse, como les dije. Próximos a caducarse quiere decir de 3 a 6 meses antes de la fecha de caducidad. Esos son próximos a caducarse, los que se pueden devolver a la distribuidora, vendrá el distribuidor y los retira. Y los que no, se debe tratar de sacar antes de la fecha de caducidad. ¿Bien? Revisar periódicamente los productos. Esto es muy importante, ya que de ello va a permitir que el producto esté en buena forma, que tenga su estabilidad, que no esté degradado, que no esté roto. Ya, entonces, por ello necesitamos revisar periódicamente los productos. Que no, hay incluso productos que aún faltan la fecha para que se venzan, pero sin embargo ya se dañaron. Ya hay productos que vienen con la tapita, siempre cuando les venden incluso ese tipo de medicamentos, hablo específicamente de los que vienen en frasco. Sea en la distribución o sea en el almacenamiento, sufrió algún cambio brusco de temperatura o le proporcionaron un golpe muy fuerte que lo dañó al frasco, tienden a estar hinchadas la tapita o a estar hinchadas en sí el frasco. O en el caso de las efervescentes, ustedes las abren y está toda diluida. Eso, por ejemplo, son productos que ya no sirven. Ya esos productos ya no se deben vender.
¿ya? Entonces, es por eso importante revisar periódicamente los productos para garantizar su buen estado. Porque no, bueno, más bien por la imagen incluso hasta de la farmacia, ya que imagínense si ustedes dan una efervescente y la persona la abre y está toda derretida. Entonces, incluso pueden perder hasta pacientes, ¿ya? Entonces, es por ello que debemos cuidar mucho revisando los productos. Vamos a respetar la temperatura homogénea menos de 30 grados. Menos de 30 grados va todos los medicamentos. No puede ir mayor a 30. Es por eso que incluso en la costa les exigen mucho más la altura de los locales que son para farmacia en la costa, le obligan a una altura mucho más alta para que no guarde humedad y la temperatura tampoco se eleve. En la sierra es un poquito menos duro en ese aspecto, ya que aquí al ser una temperatura baja no tendrían ningún problema. Y en el oriente es igual. Tienen que tener alta lo que son las losas para que pueda estar en una temperatura estable. Tenemos también el almacenamiento con congelación, almacenamiento a temperatura de 2 a 8 grados centígrados y almacenamiento en frío. Todo eso va a depender del tipo de medicación. Ordenamiento de los medicamentos. En esta parte nos habla de cómo vamos a ordenar los medicamentos, ¿ya? Existen 4 formas de ordenar un medicamento en una farmacia. En la mayoría de farmacias, en más de un 90% ustedes van a encontrar por orden alfabético, ¿ya? Entonces va a ir A hasta la Z. De hecho, la primera foto, la foto que se ve arriba, seguramente este es en orden alfabético, se puede ver por los colores, ¿no? Un color están tomates, en otro blanco con tomate y así sucesivamente, ¿ya? Las farmacias que se ven así, quiere decir que están por orden alfabético y aparte están por orden de laboratorio. Entonces, ordenan por laboratorio y en cada laboratorio tiene un orden alfabético. Esa es una forma de ordenar que aquí en el Ecuador la mayoría de farmacias funciona así. Tenemos por acción terapéutica y farmacológica. Para realizar este ordenamiento hay que saber de acción terapéutica, hay que saber un poco de farmacología para poder ordenarlo de esta forma. Por ejemplo, en la farmacia, en mi farmacia, en ella nosotros tenemos ordenada por acción terapéutica y farmacológica. Es por eso que la persona que trabaja ahí, ella tiene que aprenderse la acción terapéutica. Y, por ejemplo, trabaja en alguna difícil porque ella estaba enseñada a un orden alfabético, pero ahora ella tiene por acción terapéutica. Para mí se me hace mucho más fácil. Yo sí tuve que sufrir vuelta en orden alfabético porque es mucho más difícil encontrar un producto porque tienes que ir a un laboratorio y de ahí buscarlo por orden alfabético según lo que te pidan. En cambio, en la acción terapéutica, si ya tienes conocimientos de farmacología, es fácil. Vas al área donde es aparato digestivo, vas al área donde es AINES, entonces vas directo a lo que necesitas. Es un poco más fácil, pero siempre sabiendo un poco de farmacología, ¿ya? Y por niveles de uso. El nivel de uso quiere decir qué se usa más, qué se usa menos. Es por ello que, por ejemplo, en farmacias que son de cadena siempre ponen la propaganda en la parte de delante, lo que son leches, lo que son multivitamínicos, esos productos siempre van en la parte de adelante porque son productos que dan más usos. Tienen un área dermatológica y todas esas cositas en la parte de adelante. Igual, como podrán ver acá abajo, tiene la parte donde son higiene personal, donde ven los preservativos, cepillos y los dentales, todo ello. Esos son higiene personal. Entonces, ellos los tienen por nivel de uso. ¿Qué se vende más y qué se vende menos? Vamos a ver la dispensación de medicamentos. Esta es la parte donde van a ir ustedes a dispensar un medicamento. Cuando dispensan un medicamento, no
quiere decir que simplemente van, lo cogen y le entregan al paciente y validación de la prescripción médica o de la receta médica. Eso es muy importante, ¿ya? El día de mañana les voy a traer una receta para darles un pequeño ejemplo de cómo va esta prescripción, ¿ya? Los datos que deben ir en una receta no es nomás de coger y venderlos. Y sobre todo aquellos medicamentos que tienen estrictamente control de receta médica, ¿ya? Como tenemos, por ejemplo, el misoprostol, que la conocemos como... Ay, se me olvidó. Bueno, es la píldora que es... El principio activo va a ayudar a gastritis duodenales un poco complicadas. Ah, ya me acordé. El nombre comercial es Cytotec, ¿ya? Muchos de ustedes lo habrán escuchado. Es una píldora que ahorita la buscan por todo lado, pero no está autorizada a ser vendida si no es con receta médica, ya que este tiene el efecto secundario, es el abortivo, ya porque en realidad la Cytotec, que es el misoprostol, no es que fue hecho para ser abortivo, sino que el efecto secundario que ejerce es el aborto. Pero la gente, las personas más lo buscan por el efecto secundario, más bien que por la acción que iba a hacer el principio, que es actuar a nivel de gastritis duodenales. Entonces, es por ello que esa tiene estricta, tiene que tener una receta que sea estrictamente prescrita por un gastroenterólogo o un ginecólogo, ¿ya? Porque el ginecólogo también tiene la capacidad cuando ya hay problemas, o sea, cuando prácticamente el aborto ya está casi realizado, entonces los ginecólogos envían la Cytotec para que el feto o el embrión salga, ¿ya? Entonces es por ello que este tipo de medicamentos es solo con receta médica, no se lo puede vender así nomás. Y de hecho muchas farmacias prefieren no venderlo. Son muy pocas farmacias las que encuentran este tipo de medicamentos. Ya tenemos eso como recepción de análisis y validación de prescripción. Siempre una receta tiene que tener nombres del paciente, la fecha en que fue recetada. Les voy a hablar en otro caso como es la Salepla. Esa es opiclona. Es un medicamento que es estrictamente para poder dormir, para poder descansar, para el insomnio. Pero existe mucha gente que lo consume para poder, bueno, hacen una mezcla con vitamina C y alcohol. Entonces ya no hace efecto de sueño, sino más bien hace efecto de insomnio. Ya entonces lo hacen ya como una droga. Ya, entonces es por eso que ese también es otro medicamento que es con prescripción médica en la cual se tiene que tomar en cuenta los nombres del paciente, la fecha en que le dieron, porque hay muchas recetas que ya van, las compran y resulta que después de 3, 4 meses quieren entregar la misma receta. Ya porque la primera persona que le dispensó el medicamento no les retiró la receta, entonces ellos tienen esa receta, pero esa receta ya no es válida. Sobre todo para este tipo de medicamentos ya no es válida. Esa receta máximo dura 15 días. En medicamentos sobre todo que son delicados, ¿ya? Tiene que tener la fecha, tiene que tener la posología y las indicaciones que les dice el médico. La parte donde está cuántas cajas necesita, cuántas unidades, esas son las descripciones. La prescripción que da el médico. Esa es la parte que se hace quedar en una farmacia. Siempre que ustedes vendan una receta y la receta la vendan completa, o sea, todos los medicamentos que están ahí, se tienen que hacer quedar esa parte de la receta y solamente darle al paciente las indicaciones. Nada más. La otra parte se la hacen quedar y esa se la reserva. En el momento que llega el ARSA, ellos piden las recetas y ustedes deben darles a ellos para que puedan llevar el control de qué es lo que están vendiendo y qué no. También en el caso de los antibióticos, ya en el caso de la mayoría de medicamentos, no revisan eso, las recetas.
Vamos con el punto número 2. Selección de productos para su entrega. Entonces ustedes cogen la receta, van a seleccionar los productos. Para ello, bueno, algunas farmacias tienen la cláusula de que ustedes no pueden cambiar el nombre del medicamento. Por ejemplo, si en la receta dice Buprex de 600, ustedes tienen que darle como Buprex de 600. ¿Ya? En otras farmacias no, por A o B razón, no tienen Buprex de 600, pero tienen Dolorgesic de 600, se le hace conocer al paciente la diferencia que existe entre los dos, que solamente es la casa farmacéutica, de ahí viene la misma presentación, la misma dosis, entonces se le hace conocer y en caso que el paciente diga que no hay ningún problema, pues se le da, ¿ya? Pero siempre que sea la misma dosificación y siempre que sea probablemente la misma presentación farmacéutica, porque hay muchas personas que sufren de gastritis, entonces a ellos no les conviene que ustedes le cambien una cápsula por una tableta. Eso hay que ver también. También hay pacientes que llegan con su receta, todo tiene de marca la receta y ellos dicen, por favor, deme todo genérico. Entonces ustedes le pueden vender todo genérico porque él está autorizando que le den productos genéricos, ¿ya? O también al revés, les dan nombres genéricos y ellos quieren de marca. Entonces todo ello se puede dar en una farmacia. Registro de los medicamentos a dispensar. Al momento que ustedes van a entregarle ya el producto al paciente, lo que tienen es que revisar. Por ejemplo, le piden 15 Buprex de 600 miligramos. Entonces el Buprex es ibuprofeno. Se le muestra al paciente. Aquí en la receta le está diciendo 15 y se le cuenta. 1, 2, 15 y vamos con el siguiente medicamento. Siempre tiene que ver los sellos porque hay algunas ocasiones, puede ser por equivocación, otras veces por querer ser un poco más vivo y querer sacar más medicamento. Ocurre que el paciente dice, no, es que usted solo me dio 5 y resulta que tú sabes que le diste 15, pero algo pasó y el paciente vino y reclamó que tú le diste 5 y como no le contaste en presencia de él, lo que te toca hacer es coger y darle las 10 de diferencia que te lo van a descontar a ti. Entonces es por ello siempre contar el producto para entregárselo al paciente, ¿ya? Dispensación y expendio de los medicamentos. Una vez que se cuenta todo el producto, se le ingresa, se lo factura y se le entrega al paciente, se le da su cambio y se le agradece. Ese es el en sí cómo se debe ir el orden de los medicamentos, ¿ya? Entonces, primero se analiza la receta. Segundo, se seleccionan los productos, cada uno de los productos que le piden en receta. Tercero, se cuenta delante del paciente cada medicación que le está pidiendo el médico. Y por último, se le entrega en conjunto con su factura, ¿ya? Esa es la forma de dispensar un medicamento. Vamos con lo que es recepción, análisis y validación de la prescripción. En esta parte les voy a explicar en sí cómo está formada una receta. Dice, la prescripción es plasmada en una receta que deberá ser presentada para su respectiva dispensación en un establecimiento legalmente establecido. ¿Qué se debe tomar en cuenta al momento de su recepción? Nombre, dirección y número de colegiatura del profesional. Eso siempre está al último. Ya es un sellito en donde tiene registro sanitario, viene el número de cédula y los nombres completos y cuál es la profesión en sí del médico, si es médico internista, si es médico general, si es ginecólogo. Eso se tiene que verificar. Todas las recetas, absolutamente todas deben tener el sello del doctor, del médico que le envía la receta. La identificación del paciente, nombres y apellidos del paciente. Nombre del producto farmacéutico, objeto de la prescripción, es un denominado común internacional. ¿Qué quiere decir? Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, viene el paciente y necesita losartán, pero el doctor le envió de marca. Entonces,
ese nombre que les pide aquí, ese nombre de producto farmacéutico es este. Si el doctor va y pide de marca, tiene que decir en la receta, Convertal de 50 miligramos y entre paréntesis, losartán potásico. ¿Ya? Si el doctor prescribe medicamentos de marca y se prescriben medicamentos genéricos, va a ir directamente el principio activo. Algunos doctores cambian el orden, ponen primero el principio activo y luego ponen el nombre comercial que es Convertal. Seguido de ello va la concentración y la forma farmacéutica. Entonces les dice Convertal de 50 miligramos, 10 comprimidos o 5 comprimidos o lo que les pide el doctor. Ya entonces va la concentración y la forma farmacéutica. Luego va la posología indicando el número de unidades. Entonces ahí va y le dice, incluso todos pueden ver en una receta que va un asterisco y les dice 10, va un numeral y les dice 10, les dice 20, cuántas les vaya a recetar el médico. Eso es lo que tienen que ver ahí. La posología indicando el número de unidades por toma y día, así como la duración del tratamiento. Lugar y fecha de expedición de la receta, sello y firma de la prescripción que la extiende y la farmacia dispondrá de un archivo de recetario físico. Todas las recetas antes de su archivo deberán tener el sello. Ya, el sello de que fueron compradas ahí, fueron dispensadas. Ya, entonces todas las farmacias deben tener esos recetarios. Al momento que llegue el ARSA, eso lo pide. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de vender un producto que tenga receta médica. ¿Alguna duda tal vez respecto a la receta? ¿A las indicaciones que lleva una receta? Todos estamos bien. Bueno, igual el día de mañana les voy a traer unas 4 recetas, más o menos para que vean la diferencia. Las farmacias tuvimos muchos problemas cuando inició la pandemia, porque muchos doctores no daban recetas. Lo que ellos daban era una pequeña hojita de papel. De estas la cortaban y prescribían ahí. Muchos lo hicieron así, incluso muchos lo hacen todavía. Creo que de alguna forma era porque no sabían los tratamientos que se debía dar a los pacientes de COVID. Entonces, era más por ámbito legal. Pero vuelta a quien nos perjudicaban eran a las farmacias, porque nos mandaban esos trocitos de papeles. Y imagínense la gente desesperada y todo tratando de conseguir el medicamento. Pues realmente a algunas farmacias nos tocaba arriesgarnos para poderles vender el producto. Entonces eso hay que tomar mucho en cuenta. ¿Ya? Y nosotros dimos la queja a la ARSA, pero lastimosamente la ARSA no hizo nada. Lo único que Cochi nos dijo fue, entonces no vendan. Pero ustedes saben que una farmacia es atención a un paciente, pero asimismo es un negocio. Y si no se vende, no se gana tampoco. Entonces, tenemos 2 cosas muy importantes ahí en una farmacia, que es tanto la parte laboral, porque es un trabajo, y también la parte de atención a un paciente, poder distribuir una medicación que él necesita. Entonces, tenemos que tomar en cuenta mucho ello. Licenciada, Documentación, claro, dígame. ¿y ese papelito no podía ser falsificado? ¿Lo podían falsificar? Te- por eso? Sí, la verdad sí corríamos el riesgo. Algunos venían con sello, otros no. Créanme que la pandemia fue súper crítica. Yo no sé ni el ARSA ni cómo controló eso, pero incluso había pacientes que llegaban con la receta en su celular y decían, no, es que es el doctor tal, y me dijo que quisiera que comprara esta receta. De alguna forma yo me protegí tomando la capture y llamando al médico y diciéndole, o sea, que está mal su receta. Entonces, que por favor me enviara su sello. Pues, que pusiera su sello y tomara una foto y me enviara.
porque eso es una reserva, era para mí, pues porque si en algún momento llegaba el ARSA, ¿a quién le iba a caer? Era a mí, no al médico. Entonces sí fue una parte muy difícil y realmente por eso incluso había mucha gente que estaba tan mal porque las farmacias no podíamos vender, los doctores no querían dar recetas, entonces realmente fue súper difícil esa temporada, pero la tuvimos que superar y por ello es lo importante de saber un poco de medicamentos porque te permite ver si estás haciendo bien o estás haciendo malas cosas. Si los medicamentos que están ahí en realidad los recetó un doctor o no los recetó un doctor. ¿Por qué? Porque en el momento que tú recibes una receta, muchos habrán tenido una receta en sus manos que no entienden ni papa lo que dice ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la forma de descifrar una receta? Nosotros no podemos coger y decirle al paciente, ¿sabe qué? Vaya a decirle al doctor que por favor le escriba bien. El doctor envió la receta, tú tienes que ver cómo le vendes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ahí? No es que seguimos ningún curso de letras ni nada por el estilo. Es algo que poco a poco se va desarrollando, es una habilidad que poco a poco vamos desarrollando a nivel de farmacia. Entonces, pero la forma como lo hacemos es aprendiendo, ¿ya? Si aprendemos medicamentos, ¿para qué sirven? Podemos ir descifrando qué es lo que está pidiendo el médico. Entonces, las recetas que llegaban y no las lograba entender, lo único que yo digo, disculpe, ¿cuál es el diagnóstico que le dio el doctor? Me dijo que tenía acumulación de gases, por ejemplo, o me dijo que tenía malestar en el estómago, o me dijo que tenía un proceso de Helicobacter pylori. Entonces yo podía traducir qué era lo que enviaba en la receta del doctor, más o menos armando el cuadro según lo que me dice la señora. Fue lo mismo que tuve que hacer en ese periodo de COVID. Entonces, la receta tenía que ir siempre una cosa sincronizada con la otra. No es que podía ir cualquier cosa ahí y yo venderlo. Entonces, disculpe, ¿cuál es su diagnóstico? El doctor me dijo que tenía tal cosa. Ya, perfecto. Entonces, por esto lo envió. Sí, tiene razón. Pero si no sé de medicamentos, no sé ni lo básico, no me va a servir de nada tratar de leer una receta porque no voy a saber qué me dieron ahí, para qué me dieron. Entonces, es por ello importante de que la persona que trabaja en una farmacia sepa lo esencial de los medicamentos para poder armarse un cuadro clínico y poder decir si está bien o no está bien. ¿Me está diciendo la verdad o es una receta falsificada? Que también muchos existen. Incluso hay recetas reales, pero como son amigos el doctor con el joven o la persona que llegue, él solamente les pone el sello y ellos escriben lo que quieran. Entonces es muy importante la prescripción, la documentación que les mostré antes. Esta validación de la receta es muy importante porque no todas las personas saben qué es lo que tiene que llevar una receta. Entonces ustedes como auxiliares de farmacia tienen que ver qué es lo que lleva una receta para poder ver si es falsa o si es verdadera, si en verdad el doctor la prescribió o no. Porque, por ejemplo, si el doctor va y pone unos multivitamínicos, ¿no? O una doloneurobión. Se supone que ese es para contracciones musculares, perfecto. Para dolores, perfecto. Y resulta que más abajo le da Salepla. O resulta que más abajo ponen una Citotec. No tiene razón de ser los dos medicamentos. O sea, no tiene nada que ver la Citotec con una doloneurobión. Entonces, o sea, es ese tipo de cosas, de inconsistencias, nos permite ver si nos está mintiendo o nos está diciendo la verdad. ¿Ya? Entonces, eso también tenemos, pero eso poco a poco se va a ir desarrollando con el trabajo que vamos en farmacia. Entonces, mientras más vamos haciendo prácticas, vamos a ir más desarrollando esas pequeñas habilidades. Vamos con documentación que debe poseer la farmacia. Si en algún momento ustedes piensan poner alguna farmacia, ¿no? Más allá que trabajar en una, porque también se la pueden poner, sí se los dije, que no hay restricción de que tiene que ser un profesional de salud. Ahorita en el Ecuador, cualquier persona se la puede poner. Lo único que necesita es tener dinero y se la puede poner a la farmacia.
De hecho, hay muchas personas que ponen así, la colocan a la farmacia y los contratan a 2 auxiliares de farmacia y se mueve. Entonces, el dueño no es específico que tiene que saber o especializarse en ámbito de salud para poder poner. Ya, entonces necesita, eso es de ley. Llega el ARSA y esto es lo que va a pedir. Tiene que poseer la documentación, que es la normativa que nos pide el ARSA, la Ley Orgánica de Salud y sus leyes conexas, las normas técnicas sanitarias de farmacias y botiquines, la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Social Económico de Drogas, en excepto los botiquines, ellos no tienen que hacer esto, la lista de sustancias de estupefacientes y psicotrópicos controlados, el cuadro nacional de medicamentos básicos vigente, la lista de precios oficiales de medicamentos de laboratorios nacionales y extranjeros, farmacopeas, textos de farmacología y diccionario de especialidades farmacéuticas. Ya eso es lo que debe poseer. Todo ello debe estar en farmacia todo el tiempo. Ya es el momento que llegue el ARSA, es lo primero que le pide. Pueden tenerlos en textos PDF o descansar en un cajón en farmacia, pero se los debe tener siempre. Devolución de los medicamentos próximos a caducar. Esta también tiene una normativa, no es que se los puede devolver cuando quiera. La normativa dice debe proveer un plazo mínimo de 60 días. 60 días antes de que caduque el medicamento, se debe llamar al distribuidor, por favor venga a retirar. Ellos le hacen una nota de creo o un cambio, pero siempre ustedes son los responsables de notificarlos, ¿ya? Porque normalmente ellos solamente vienen a vender, entonces pocas veces ellos vienen y dicen, ¿existe algún medicamento que esté próximo a caducarse? Casi nunca lo dicen. Entonces tienen que ustedes estar pilas con ello, productos próximos a caducarse y llamar proveedores para que los retiren y les den la respectiva nota de crédito. Licenciada, Dígame. y si en ese plazo de 60 días ya vendió un producto, igual se lo puede devolver o como. Nosotros normalmente se revisa todos los meses los productos de la farmacia. Pongamos un ejemplo. Supongamos que esta multiflora ya está para vencerse. Se vence el otro mes, en julio. Se supone que nosotros teníamos que haberla devuelto 3 meses antes, o sea, junio, mayo, abril. Nosotros en abril tuvimos que haberla devuelto, pero no la devolvimos. Entonces, si no la devolvimos, si no la sacamos hasta la fecha, solamente este producto ya perdió, ¿ya? Otro. Ellos tienen que venir en el mes de abril, se decir que es todo completo, ¿ya? Si aquí faltó una, ya no te la van a coger. Eso tienes que sacarla tú antes de que se vence. Entonces, lo único que van a devolverte son ristas completas. Las ristas completas o frascos que estén en buen estado. Ya, por ejemplo, si este frasco ya está que rota la guita o esto ya es perdido si no lo logra sacar en los 60 días siguientes. Entonces, eso hay que tomar mucho en cuenta todas esas normativas. ¿Ya? Hay productos. Claro. Una pregunta. Y para eso de las recetas, ¿cómo sabemos si una receta es real o no? No es falsificada, se podría decir. Ya. Como les dije, tiene que ir todo lo que está en esa diapositiva y sobre todo en el sello. ¿Ya? Normalmente el sello no tiene que ser una copia. Se nota nomás cuando es una copia y cuando es un sello real. Entonces, en el sello va los nombres del doctor, la profesión, debajo el número de solo sellos a nivel médico. Todos los médicos deben tener ese sello. No puede ir solo con la firma del médico.
Ya no puede ir con la firma del médico, tiene que ir con el sello y sobre él la firma. No puede ir solo, ni tampoco puede ir solo el sello. Ah, Entonces ya. tenemos que tener mucho cuidado ahí. Esa era mi duda. Ya, Ya, muchas listo. gracias, licenciado. Muy bien. Listo, entonces estamos claros con esto de las devoluciones. Hay productos que también los devuelven cuando son líneas directas, los reciben hasta con un mes de anticipación. Por ello siempre es tener en cuenta, según el proveedor, cada qué tiempo lo retira. Ya porque hay muchos proveedores que los retiran faltando solo un mes para vencerse. Entonces, podemos sacar el máximo. La persona quiere solo 2 tabletitas y sobre todo si es producto caro, preferible no se lo vende. Preferible se espera que lo retiren y le cambien el producto y de ahí sí, que lo cambien a una fecha larga y eso es todo, para que no pierdan producto tampoco. Listo. ¿Cómo debe ser el personal? El personal tiene que cumplir varias funciones y por ello también tiene que cumplir varias normas, ¿ya? El personal, para cumplir con las buenas prácticas de farmacia y dispensación, se debe contar con un personal auxiliar capaz de realizar tareas de expendio que deberá haber completado por lo menos el bachillerato y estar bajo la supervisión de un bioquímico farmacéutico. Normalmente casi no se cumple ello, ¿ya? Como les dije, el bioquímico en sí en el Ecuador lo que se encarga es de enviar los informes de psicotrópicos y estupefacientes. No se encarga, son muy pocos las farmacias que tienen un bioquímico responsable ahí, ¿ya? Porque en sí la función del bioquímico es que él esté junto con los auxiliares cumpliendo todo este trabajo. Pero en la mayoría de farmacias no lo hay. Ya en la mayoría de farmacias hay auxiliares de farmacia que deben cumplir con todo este rol. Es por ello lo importante, y les vuelvo a recalcar, que sepan un poco más de medicamentos. Ya el personal auxiliar debe ser incorporado en procesos de capacitaciones. Las capacitaciones de ellos deben ser permanentes. Hay muchas veces que los hacen los mismos proveedores, representante legal de la farmacia, ¿ya? La higiene de personal que trabaja en una farmacia debe mantener una higiene personal adecuada para el manejo de productos. Estar adecuadamente identificado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a utilizar un mandil o va a utilizar un traje? Según la normativa que tengan en cada farmacia, ¿ya? Mantener una higiene personal correcta, adecuada al lavado de manos, el uso de mascarilla, guantes, evitar el uso en caso de las mujeres, de joyas que sean demasiado largas, ya que pueden acumular suciedad. En algunas farmacias también tienen una cláusula en que las mujeres tienen que ir con el cabello recogido. Eso ya más bien depende de las cláusulas internas de cada farmacia. Ya, pero como normas generales, y siempre con cosas pequeñas, igual las uñas que no sean largas. ¿Para qué? Para poder manipular los productos, incluso hasta para que ustedes mismos no sufran daños. ¿Ya? La forma adecuada, por ejemplo, en caso de que no tengan uniforme y utilicen mandil, no es que puedo ir con mandil y me voy a ir en bermuda, ya, entonces no puedo hacer eso. Tengo que ir de una manera semiformal, adecuada para el trabajo que voy a hacer. Tampoco me puedo ir con terno porque si me toca ese día almacenar, no voy a poder trabajarlo con un terno. Entonces tiene que ser de una forma adecuada donde por actividades que hay en una farmacia. Usar un apósito, como les dije, limpio, guantes desechables, sobre todo en heridas. Estos apósitos es cuando las personas que trabajan ahí tienen heridas, ya sufren cualquier tipo de herida, no puede estar la herida expuesta. Entonces, tiene que siempre tener un apósito o una curita según el tipo de herida que tenga. Y en ese caso sí, usar guantes desechables, por lo menos hasta que se cure la herida. ¿Ya? Y mantener las uñas limpias y cortas. Eso es muy importante. Ya porque si es una farmacia grande, se van a ensuciar rapidísimo.
Y entonces imagínense ustedes están en el almacén y vengan a dispensar medicamentos y las uñas estén todas ahí por la tierra. Entonces, es por ello que deben mantener la higiene adecuada y como les dije, cada farmacia tiene sus cláusulas internas. Hay que cumplir lo que dice las cláusulas internas. Detección, notificación de posibles reacciones adversas. Ya esta parte es muy importante, la implementamos recién, no es hace unos 3 años. Eso es, y resulta que no un solo paciente, vino otro paciente con presión y le volvió a pasar lo mismo. Esa es una detección que se debe notificar al ARSA. Todas las farmacias tenemos unas hojitas que nos entregaron, quien nos entregó el ARSA, y ahí nos permite dar la identificación de cada uno y la reacción adversa que tuvo a cierto medicamento. Ya eso es para poder llevar un control y poder ver si el medicamento es el que está dañado o qué está pasando ahí, porque existe tantas reacciones adversas a ese medicamento. Entonces, para llevar a un nivel estadístico, ahorita nos dieron esa norma. Listo, chicos. Aquí les dejo una fotito de de qué está hecho un farmacéutico. Poderosos párpados para aguantar las guardias. Sí, como les dije, tenemos 2 veces al año guardias, ¿ya? Según la cantidad de farmacias es la cantidad de guardias que tengan. Hay algunos establecimientos que cumplen más guardias. La notificación sanitaria es 2 veces al año, pero si el dueño de la farmacia quiere atender 24/7, pues eso está a disposición. No hay ningún impedimento a nivel de la normativa que pueda hacerlo. O sea, que si quiere atender 24/7, no hay problema. Y es por ello que nos dice poderosas párpados para aguantar las guardias, ¿ya? Tenemos el traductor de recetas. Como les dije, no van en todas las recetas, no son fáciles. Tenemos que aprender a traducir ellas. Un enorme sentido común. El enorme sentido común es receta, está bien con lo que me dice el paciente, o si los medicamentos están conectados entre sí para una cierta enfermedad. Paciencia infinita la deben tener. Tienen que entender que son pacientes a los que están atendiendo, entonces quiere decir que están con alguna enfermedad, con algún dolor, y hay muchas personas que desean que alguien les escuche. Entonces van y van a hablar mucho en las farmacias, sobre todo en farmacias independientes, y nos toca manejar bastante a este tipo de paciente. Detector de enfermedades, tenemos que aprender farmacología para poder detectar enfermedades. Eso se llama realizar casos clínicos, entonces eso sí debemos hacer. Inmenso cerebro para guardar su conocimiento, para aprender medicamentos. Debemos aprendernos. Gran oído para escuchar. Amplia sonrisa, corazón gigante y un vademecum 24 horas. Entonces, el vademecum 24 horas. Todo ello es un farmacéutico. Entonces, todo ello, si ustedes quieren, lo pueden cumplir. Con esfuerzo y con ganas, podemos llegar a ser este farmacéutico que la tenemos en la imagen. Licenciado, ¿Listo? Claro, dígame. una preguntita antes de irnos. Dime. Si le damos un medicamento, ¿qué podemos hacer? Esa es una reacción adversa. A ver, por eso debemos tener mucho cuidado qué medicamento se da. Se supone que ustedes dieron un medicamento con una receta. Entonces, si le da una alergia, tiene que acudir al médico. Ustedes no pueden hacer nada. Lo que tienen es que acudir al médico y ver por qué se hizo el proceso alérgico. Ya, porque al momento de hacer una prescripción, el médico siempre pregunta, ¿alérgico a qué es? Puede tomar esto, puede tomar este otro. Entonces, eso le permite al médico saber qué tipo de medicación va a administrar. ¿Ya? Pero Las experiencias en la farmacia son muy diferentes. Realmente he tenido la oportunidad de salvar muchas vidas por intoxicación y por hipersensibilidad a algunos medicamentos. Cuando se da el caso, tenemos que actuar rápido. Hay varios pacientes que no les gusta ir al médico. Entonces llegan a la farmacia y dicen, mire, tengo granos. Tuve la ocasión de una señora que había comido un pescado
y le dio alergia y llegó toda inflamada y todo, pero no quería ir al médico. Entonces a mí lo que me tocó realmente fue suerte y muerte, porque si le pasaba algo era responsabilidad mía. Entonces me tocó inyectarle una Valerpan, que es un corticoide que nos ayuda a disminuir el efecto alérgico. Gracias a Dios la señora salió súper bien, pero es el detalle en que o bien la curas o bien le pasa algo. Entonces es esa responsabilidad que tienes, el que no te permite dar cualquier cosa. ¿Alguna duda tal vez? No, licenciada. ¿Sí quedó claro o necesitabas algo más? No, sí quedó claro, licenciada. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Igual como les dije, en el ambiente de farmacia cada día vamos aprendiendo más cosas. Son clientes y son pacientes. Entonces, ya cuando trabajemos en ello, vamos a ir cada día aprendiendo más cosas, cada día nos van a pasar más experiencias. Unos días los felicitarán, otros días los tratarán mal. Eso va a ser normal. Así es el área de farmacia. Bueno, chicos, entonces terminamos con esto de normativas. Mañana vamos a ver un poquito del uso racional de medicamentos y de ahí vamos a pasar a una pequeña farmacopea. Vamos a ver unos pequeños medicamentos que son los más básicos, que nos van a servir mucho para orientarnos, incluso para poder ayudar hasta en casa para poder calmar un dolor, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, licenciada, ninguna pregunta. Muy bien, perfecto. Entonces, de aquí nos vemos el día de mañana. Que descansen, tengan una buena noche. Hasta mañana, licenciada. Gracias. Gracias. También. Ya, hasta mañana.